Daniel, qué gusto verte. Bruno, qué gusto verte. Vas ahí en el coche. Polo, buenas noches, ¿cómo estás? Osvaldo, ¿qué tal? Gusto en verte. Mauricio, ¿cómo están? Muy bien, entrando aquí a la última sesión de este curso de Tecnología, Sociedad y Futuros Posibles uno. Como les digo, la secuela de esta materia la llevan en el segundo cuatrimestre, donde se profundiza bastante en estos temas. Espero la sesión de hoy, espero vaya a ser buena, interesante. Es donde hablamos más como ya de algunos problemas tangibles que nos aquejan con la llegada de todas esas tecnologías. Y en general espero que haya sido un buen curso y que haya despertado curiosidades, intereses, etcétera. Sale, como siempre, hago la invitación a quien pueda prender la cámara, se los agradeceré y gracias a los que lo han mantenido prendida. La verdad me ayuda muchísimo a dar la clase, entonces muchas gracias. Mariano, gracias. Daniel, gracias. Los de siempre. Y también manejarse con muchísimo respeto en el chat o a la hora de abrir el micrófono con una participación, ¿sale? Muy bien, nos vamos a estar en el cuaderno 7 sobre la inevitabilidad de la inmersión y yo creo que me voy a quedar aquí el resto del curso. Hay un cuaderno, el resto de la clase, perdón, hay un cuaderno más, el de inmersión y tracking, que al final de este cuaderno toco mucho de los problemas del traqueo. Entonces, más allá de hacer obviamente los 8 checkpoints, yo creo que me voy a quedar en este en este cuaderno. Y les acaba de pasar aquí en el chat Saori la liga, porque en este cuaderno sí tengo muchas encuestas que me gusta ver cómo se van moviendo en tiempo real. Y muestra un poco cómo ha votado también la comunidad de Highbridge en momentos, en sesiones anteriores y verán que van a ser buenos debates ahorita. Em, Oigan, y quería, antes de empezar esta última sesión, quería ver si había alguien con algún comentario, o bien, no necesariamente comentario, sino a lo mejor pregunta de alguien que se haya quedado como inquieto, inquieta en no haber todavía decidido si se está considerando pesimista u optimista en torno a la tecnología. Y de pronto, en caso de ser optimistas, si se están considerando más largoplacistas o aceleracionistas. Un poco la sesión pasada hicimos unos comentarios sobre la encíclica del Papa que acaba de publicar sobre la inteligencia artificial y yo creo que la posición que toma el Vaticano va más en el sentido de ser optimista sobre el futuro y la tecnología, pero está claramente mandando señales de tener eh, una intención más largoplacista que aceleracionista, ¿no? O sea, es muy explícita en decir que el progreso sin pararnos a reflexionar sobre qué nos hace humanos, pues es algo que no se debería de promover. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario de cómo se ha situado en estas dimensiones en torno a la tecnología? Y si no hay comentario, empezamos sin problema. Pero ¿alguien quiere preguntar o comentar? Si no, me arranco. Vale. Bien, empecemos, porque al final de esta sesión hay varias preguntas, les digo, sobre problemas o retos que tenemos en nuestra sociedad que van a tener que ver con con la llegada de mayor inmersión y de pronto a lo mejor podría ser que alguna de estas preguntas hiciera cambiar de opinión de, oye, no, al final yo soy más pesimista o largoplacista o lo que fuera. ¿Sale? Pero bueno, nos quedamos aquí. Recordarán la sesión pasada empezamos a hablar de cómo desde que llegaron las computadoras, hemos tenido una inclinación como consumidores, como usuarios de la tecnología, en ponerle más sentidos a nuestros dispositivos digitales. Eso ha hecho que de manera, em, como se dice, de manera metafórica, pues tengan ojos, tengan oídos, y eso nos ha permitido entonces tener como mayor intimidad con nuestros dispositivos. Eh, y hablamos como del extremo que implicaría
la máxima inmersión vendría de estar completamente conectados con la computadora, que sigue siendo ciencia ficción, pero no hay nada que nos esté indicando en los últimos años que estamos queriendo estar más inmersos y tener más intimidad con las computadoras, ¿no? Entonces recordarán que hablamos también de realidad virtual, que es lo que es una tecnología que nos ayuda a imaginar cuál sería un siguiente paso en inmersión. No quiere decir que inmersión sea sinónimo de realidad virtual o realidad aumentada, pero es una tecnología que ya está un poco llegando, que no hemos aceptado al 100, pero nos permite imaginarnos cómo se vería un mundo todavía más inmerso en las computadoras. ¿Sale? Entonces, por qué se retoma este argumento de realidad virtual o realidad aumentada? ¿Por qué llevamos 3, 4 años que volvió a estar de moda el hablar de realidad virtual, cuando ya vimos que desde los 80s empiezan a existir estas gafas eh, de realidad virtual? Por ahí hubo una participación el lunes de un compañero diciendo que la tecnología no avanzó lo suficientemente rápido para que fueran gafas funcionales, lo cual estoy completamente de acuerdo, pero también nos podemos hacer la pregunta de por qué no avanzó tan rápido esta tecnología. Hubo un rechazo inicialmente de nosotros como usuarios de no querer esos goggles encima o no necesariamente estar tan contentos con la realidad virtual. Entonces, veamos, sin embargo, por qué pareciera que el mercado está empezando a darnos pruebitas de otros dispositivos. Y viene la gran pregunta de si es un momento ahora en 2026 y desde el 23, 24, 25, si es momento de una nueva plataforma, un nuevo dispositivo ubicuo. Sí, y después de 25 años de que la realidad mixta estuviera presente en nuestras vidas, este sueño o pesadilla para muchos eh, regresó a nosotros. Entonces, analicemos cómo han llegado a nosotros las plataformas o los dispositivos, el hardware ubicuo. Número uno, la computadora personal que se empieza a popularizar antes de que existiera el Internet, ¿sale? Steve Jobs y Wozniak, Apple, pues le da al mundo la primera Apple a finales de los 70s, con la visión de que hubiera una computadora personal en cada hogar, ¿no? Entonces, tardó décadas en que se materializara esa visión, pero desde principios de los 80 yo creo que era muy obvio que era posible poner una computadora en cada hogar, y de pronto lo estábamos demandando nosotros. Em, Cuando llega el Internet, que se empieza a popularizar, aquí todos tendremos como un timeline distinto, pero se empieza a popularizar realmente en Estados Unidos a mediados de los 90s, en el resto del mundo a finales de los 90s, empieza a ser como ya ubicuo el Internet, ya, o sea, ya no sorprendía a nadie que hubiera Internet en un hogar, en una oficina, etcétera. Y fíjense lo rápido que es, tardó un poco más el que pusiéramos computadoras personales en todos los hogares. Después llega el Internet que conecta a todas las computadoras del mundo en una red enorme, y a veces perdemos un poco de perspectiva de lo rápido que fue la llegada del teléfono inteligente. El iPhone, por ejemplo, parece, para los que todavía vivimos en un mundo donde no había teléfonos inteligentes, porque la generación Z a lo mejor ya no lo recuerda, nosotros pensaríamos que el iPhone o el Android inteligente es algo que todavía no es tan antiguo. Sin embargo, les voy a dar aquí unos datos muy obvios, pero para que lo pongan en perspectiva. Porque el iPhone aparece por primera vez en el 2007, o sea, va para 20 años, ¿sí? Y acabo yo de decir que el Internet se populariza, se vuelve ubicuo, o sea, se vuelve una tecnología que de pronto podíamos apostar que era fácil encontrar en cualquier hogar. En México, por lo menos, yo creo que estamos hablando del año 99, 2000, 2001. Aquí los que son mayores que yo tendrán mejor memoria y demás, pero, por ejemplo, yo recuerdo mi Windows 98 en una Olivetti que no es cierto, mi Olivetti era Windows 95, después era una HP. Con Windows 98 ya estaba conectada a Internet, pero también creo que
o sea, como que mi casa fue un hogar que adoptó rápidamente como las computadoras y de pronto, pues por eso nosotros ahora creo que estudiamos todo ese tema de software y demás, pero yo creo que es hasta el 2001 que empieza a ser como ya más normal que iba a casa de cualquier persona y había internet. 2001, pongámosle 2000, ¿sí? Entre el 2000, que es ya internet en casa en una Windows XP, a la llegada del iPhone son 7 años nada más. Sin embargo, si lo pensamos para atrás, parece como si hubieran sido 3 décadas. O sea, no hay forma de cuando nuestro internet todavía marcaba por teléfono, recordarán, ¿no? O sea, que te conectabas a internet y no podías hablar por teléfono. Son solamente 7 años de diferencia con la llegada del iPhone. ¿Sí? Y desde la llegada del iPhone son casi 20 años, o sea, hay 3 veces más de tiempo del primer iPhone al iPhone ahora que es el 17, que de el Internet en casa de todos a la llegada del iPhone. Entonces, mi punto con este ejemplo es que una vez que inventamos el Internet, fue muy obvio, la demanda fue tan abrumadora de querer estar en Internet que se tuvo que inventar un nuevo dispositivo, una nueva plataforma ubicua de manera muy rápida. ¿Sí? Una vez que vimos lo que significaba una computadora conectada a Internet, quisimos inventar ventanitas hacia la web. ¿Sale? Entonces llegó muy rápido el teléfono inteligente. ¿Sale? Entonces, ¿qué está pasando ahora con realidad virtual, realidad aumentada? Es el mercado o nosotros como usuarios empezando a decir, oye, ¿será que algo está pasando que ya puede ser el final del reinado del iPhone o del teléfono inteligentes, que como ya vimos lleva ya 20 años de reinado, casi un cuarto de siglo, cuando ya vimos que después de la llegada del Internet duró muy poco, la computadora personal siendo digamos, la plataforma que más ocupábamos para usar el Internet. Entonces, ¿qué podría estar sucediendo en el mundo en este momento para decir, así como el Internet nos dio el iPhone, qué está pasando que ahora podría decir, como ya pasó esto, ahora podemos estar demandando un nuevo dispositivo? Y hay dos hipótesis o bien dos grandes momentos que podrían representar un cambio en el paradigma de cómo interactuamos con las tecnologías digitales. El primero es la pandemia, que creo que estamos al principio como que sobreestimamos lo que iba a traer la pandemia. Y después yo creo que estamos en un momento donde estamos subestimando muchos cambios que trajo la pandemia. Y uno muy importante es que la pandemia vino a acelerar muchísimo, vino a acelerar la aceleración de la adopción de muchos protocolos sociales que creímos que no tenían valor si no eran de manera presencial. ¿Sí? Eh, el trabajo remoto es un gran ejemplo, ¿no? O sea, la pandemia aceleró que muchas empresas, no estoy diciendo que todos estén contentos 100% con el trabajo remoto, pero sí aceleró el hecho de creer que una reunión se puede tener de 30 minutos en Zoom y no le quita formalidad a la reunión. Porque yo, yo trabajaba ya en la industria tecnológica, donde antes de la pandemia ya era muy común el trabajo remoto, pero no era común en otras industrias. Ahora creo que es bastante común, ya nadie le llama la atención si de pronto un día estás en casa y estás trabajando, ¿no? O sea, cual sea la industria. Eso es en el trabajo, en el tema, por ejemplo, de aprendizaje, educación, también ya había una gran tendencia hacia la digitalización de la educación. La pandemia lo vino a acelerar y vino también a quitarle ciertos estigmas a que una conversación en línea, una clase en línea, una tutoría en línea, no necesariamente tiene que ser de menor calidad. Eh, y una que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención es todo lo que tiene que ver con interacciones médicas o con, por ejemplo, terapeutas, psicólogos. Todo eso previo a la pandemia era muy extraño, era muy raro que pasara en un Zoom, ¿no? Y ahora Em, o sea, la última vez que he platicado con personas, pues todo el mundo que tiene terapia, me incluyo y demás, ya imposible pensar que vas a cruzar la ciudad para irte a sentar 50 minutos, en un sillón con alguien cuando la conversación se puede tener en Zoom, ¿no? Entonces, este cambio es importante, entonces fíjense cómo tiene que ver con la mayor adopción y aceptación de que estamos ok
con mayor inmersión en el mundo digital. Estamos desmaterializando, para bien o para mal, muchas relaciones, protocolos que creímos que nada más se podían hacer en vivo, ¿no? La segunda es, obviamente, la llegada de la inteligencia artificial generativa. La pandemia empieza en marzo del 20 y en noviembre del 22 aparece ChatGPT. En una visión cósmica pareciera entonces que fue casi al mismo tiempo, ¿no? La IA, entonces, como el Internet, trae tremenda disrupción y entonces la pregunta es, oye, ¿sigue siendo el iPhone el mejor dispositivo para usar la IA, así como la computadora personal ya no lo fue para el Internet y el iPhone fue un mejor dispositivo para el Internet? ¿Qué hay de la IA? ¿Habrá un mejor dispositivo o no? Y entonces, dado que está esta gran pregunta, están empezando a reaccionar las grandes empresas de tecnología. ¿Sí? ¿Cuál ha sido algunas de las respuestas del mercado? Primero tenemos a Apple, que en el 23 lanza su dispositivo de realidad mixta, porque en realidad estos fueron unos gogles de realidad virtual, pero eran también de realidad aumentada. Yo no logré usar unos, no sé si ustedes, alguien logró usar alguno de estos gogles. La razón por la que yo no pude y la mayoría a lo mejor no nos hemos puesto unos de estos Apple Vision Pro es porque el precio fue una locura. Se está considerando ya como un tremendo fracaso el lanzamiento de este producto desde Apple, pero eh, más bien ahorita en mayo del 2026 ya se está hablando más sobre el fracaso de Apple. Déjeme nada más matizarlo. Y llevo a lo mejor 2 años que en esta clase hablamos sobre el lanzamiento de Apple, porque hay algo muy importante a entender aquí a la hora de analizar si esto fue un fracaso o no de parte de Apple. Eh, y tiene todo que ver para los que estudian ingeniería en software, IA y negocios digitales. A lo mejor conocen esta profundidad y a lo mejor la mayoría no. Cuando sale el primer iPhone en 2007, comercialmente hablando, el iPhone fue un fracaso. O sea, ese primer iPhone que se sacó, hablando de puras ventas del dispositivo, fue un fracaso. Y acá habrá más de una persona que recuerde cuando salió el iPhone. Yo lo recuerdo perfectamente, fue de las cosas más cool que vi. Eh, y aún así, yo, por ejemplo, que me súper gustaban los gadgets y demás, yo no tuve hasta el tercer iPhone, ¿sí? Salió el primero, salió el segundo, y ¿por qué no? Recordarán todos porque sale el iPhone, se veía padrísimo, pero era estúpidamente caro, ¿sí? O sea, nosotros estábamos muy limitados en nuestra imaginación de para qué servía un celular. Entonces, un celular empezaba a ser bueno para también tomar fotos, pero en realidad era para marcar, para mandar mensajes de textos. Los últimos era para a lo mejor tomar buenas fotos, o bueno, no buenas fotos, pues, pero unas fotos ahí medio pixeleadas. Y listo. Cuando sale el iPhone, la gran innovación fue únicamente la pantalla, que ya tenía un mejor navegador de Internet. Trataron de innovar con el hecho de que ya tenía incluido también el iPod, ¿no? Entonces, como que la idea era como, ok, entonces voy a comprar nada más un iPod más caro, ¿o qué onda? Era un iPod que marcabas por teléfono, ¿no? La razón por la que nadie pudo imaginar que de pronto comprar un celular iba a ser más caro era que nadie lo vio realmente como una nueva ventana al Internet o como una nueva computadora. Lo estábamos todavía viendo como un teléfono y era nada más un teléfono más caro. Estaba más cool, pero era más caro. La razón por la que no tenía gran valor ese primer iPhone es porque el valor del iPhone hoy en día son todas las aplicaciones que puedes descargar en el iPhone. O sea, todo el software móvil que ya tenemos cargado en el iPhone. ¿Por qué compramos hoy en día un iPhone? No, lo último es para hablar por teléfono. Bueno, no lo último, pues, pero es un caso de uso más. Y ahí te van unos más importantes. Lo uso para ver redes sociales, lo uso para mandar WhatsApps, lo uso para pedir un Uber, lo uso para medir mi aplicación a la hora, ¿cómo se llama? Mi corrida y todas mis métricas a la hora de correr. Todas esas aplicaciones que acabo de mencionar, tomar fotos, obviamente. Yo creo que ha tomado mucho impulso el tema de las fotos, como aquí dice Jazz. El punto es, todas estas aplicaciones, como ya hemos comentado, no son de Apple.
no las desarrolló Apple, no son empresas relacionadas con Apple, son software, son aplicaciones creadas para el iPhone. ¿Qué hace entonces Steve Jobs? ¿Qué hace Apple en el 2017 cuando lanza el iPhone? A todo el mundo nos cautivó con lo cool que se veían estos aparatos, pero la verdadera innovación venía en crear el SDK, o sea, el entorno de desarrollo para aplicaciones móviles. ¿Sí? Entonces, a la par del lanzamiento del iPhone, saca todo el producto para desarrolladores de software y les da en la mano una nueva plataforma con un nuevo lenguaje de programación, con nuevas herramientas para desarrollar, para que los desarrolladores, para la comunidad de desarrolladores pudiera desarrollar aplicaciones. Y lo que veía Apple es, no me voy a imaginar yo Apple todos los casos de uso que puede haber y que puede habilitar este nuevo dispositivo. Eso se lo dejo al mundo de consumidores, al mundo de ingenieros, al mundo de desarrolladores. ¿Sí? 2 años después, en 2009, todo el mundo estábamos comprando un teléfono inteligente porque vimos que no era nada más comprar un teléfono caro. ¿Sí? Todos queríamos bajar WhatsApp, que eran mensajes ahora en todo el mundo ilimitados, porque recordarán que cada mensaje antes costaba, te costaba, o sea, Telcel te cobraba por cada mensaje mandado, ¿no? O sea, recordemos que eso existió. Este, Obviamente no podías mandar, si mandabas un mensaje a un amigo que estaba en Portugal, el mensaje costaba $1, creo, o sea, cada mensaje que recibías, no era carísimo. Entonces, obviamente, llega la idea de WhatsApp, no manches, mensajes ilimitados. Oye, ¿ya viste esta nueva app de Facebook? Funciona en la computadora, pero también funciona en el teléfono y está padrísimo porque tienes todo el día ahí el feed de lo que está publicando todo el mundo. Oye, ya está llegando Uber, oye, ya está llegando todo eso y todo esto lo veías obviamente desde el iPhone. ¿Sale? Entonces, varios años después, 15, 16, 17 años después, llega este anuncio de Apple donde sacan otra vez este nuevo dispositivo carísimo, que no lo puede comprar obviamente un consumidor normal, pero el lanzamiento de Apple estaba dirigido para, nuevamente, los desarrolladores de software. ¿Sí? Entonces lanza este dispositivo y de la mano del dispositivo lanza también el entorno de desarrollo para hacer software para este dispositivo, que Apple le llamó computación espacial, ¿no? Spatial Computing, creo que le llamó, este, que es todo el entorno para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada y de realidad virtual. Con la intención, decía Apple, que pues en realidad nadie va a comprar ahorita estas gafas porque no hacen nada extraordinario. O sea, sí, están cool, te las pones una vez y te metes ahí como a un mundo y está cool 20 minutos, pero no hay realmente una aplicación funcional. La intención de Apple es que alguien en el mundo desarrollara una aplicación funcional. Sí, una aplicación les llaman las killer apps, ¿no? ¿Quién desarrolla una killer app? Que este dispositivo te pudiera abrir una ventana hacia una aplicación, un software que pudiera aumentar la productividad, que pudiera ser más divertido, que pudiera agregar valor de cualquier manera. ¿Sí? Entonces, para los que estudian, por ejemplo, la ingeniería de realidad, se llama, ¿cómo se llama la ingeniería? Ingeniería en tecnologías inmersivas, videojuegos y demás, pues son todas las herramientas para desarrollar software para este tipo de dispositivos que está todavía en el aire, entender si hay o no espacio en el mercado para una killer app. Cuando haya una killer app, seguramente todos vamos a comprar esos dispositivos, los vamos a empezar a demandar más, veamos. O en una de esas, nunca llega un mundo en el que queremos vivir con realidad virtual. Las respuestas por ejemplo, de Meta últimamente se han inclinado más hacia la realidad aumentada y no a la realidad virtual. ¿Sale? Entonces todo el mundo dijo, a lo mejor estos mundos alternos, súper inmersivos, no hay espacio ahorita para una killer app, pero sí para capas digitales sobrepuestas en el entorno físico. Y de pronto es lo que estamos viendo ahorita con la salida de estas gafas que Meta, Mark Zuckerberg, un poco está adelantado en este lanzamiento con una alianza, es con Ray-Ban, ¿correcto?
donde está sacando estas gafas de tal forma que lo que quiere vender es que, no sé, Javier, son dos Javieres con gafas, ¿no? Pero que es que esas mismas gafas que tienen sean exactamente igual, pero que te ayuden a cumplir algunas de las funciones que ya cumplía hoy en día tu iPhone, ¿sí? Que sea el acceso a tus contactos, el acceso a tus aplicaciones y digamos, la gran disrupción viene siendo la inteligencia artificial. Ahorita no hay nadie que pueda asegurar cuál es el mejor dispositivo para ocupar la inteligencia artificial. Tuvimos esta noticia, no sé si la siguieron, esto fue hace como un año, yo creo que ya cumplió un poquito más de un año, donde OpenAI famosamente y fue muy público, compró la empresa de Johnny Ives. Este es Sam Altman, que es el CEO de OpenAI. Este es Johnny Ives. Si no conocen a Johnny Ives, era la mano derecha de diseño de Steve Jobs. Johnny Ives es el diseñador de Apple, quien diseña el iPhone, quien diseña la última generación de las computadoras de Apple, quien diseña todos estos dispositivos. Y más recientemente estuvo en las noticias porque es quien diseñó, no sé si vieron las noticias, el nuevo Ferrari eléctrico. O sea, es un Ferrari eléctrico. Es Ferrari, ¿verdad? ¿No es Lamborghini? ¿Me estoy haciendo bolas? No sé si vieron la noticia. Ay, se me mezclan las marcas. No sé si es Ferrari, me puso Edgar. Ese Ferrari eléctrico, todo diseñado, o sea, el diseño lo hizo todo Johnny Ives y están diciendo que es el sueño de Steve Jobs, porque recordarán que Apple tenía en producción un vehículo para consumo masivo que justamente se frenó ese proyecto, me parece que hace como 3 años. Entonces, OpenAI se partnerea, hace alianza con Johnny Ives con la intención, OpenAI, de lanzar un dispositivo físico, ¿sí? Todavía se especula de qué naturaleza va a ser ese dispositivo. Hay quienes dicen que va a ser un tipo como de pendiente que te cuelgas en alguna parte del cuerpo. Hay quienes están diciendo que van a ser unas gafas. Hay incluso quien ha dicho que van a sacar su propio teléfono inteligente, lo que sea. La razón es que todo mundo quiere tener acceso directo al usuario, o sea, con nosotros, sin tener que pasar por el hardware que controla eh, Apple. Si ocupas todo el ecosistema de iOS, si ocupas el ecosistema de Android, pues Android es de Google y ya tu dispositivo será Samsung o de otra marca, ¿no? Entonces, hay una carrera aquí por todos los que desarrollan software e inteligencia artificial de no volver a pasar por el autoritarismo o por cómo has concentrado poder Apple por medio de su App Store. Todas estas empresas funcionan y llegan a nosotros a través del hardware de Apple en muchos casos, y eso es lo que ahora pues está esta carrera abierta. Muy bien, vamos para retos de nuestra sociedad. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta de ese tema que acabamos de comentar? Venga, retos para nuestra sociedad. Aquí tengo varias encuestas y aquí seguramente sí habrá muchas opiniones. Nuevas tecnologías, ya sabemos cuáles son. Con la llegada de la IA es como meterle esteroides a todas las tecnologías digitales que ya existían. Y tiene que ver mucho esta clase con nuestra, nuestro instinto, casi pareciera, por demandar más y más inmersión dentro de las tecnologías digitales. Entonces, ¿qué problemas ya están sucediendo y solamente se van a intensificar? Y en muchas tenemos gran deuda en términos regulatorios o no regulatorios, sino debates éticos muy básicos. Número uno, tenemos el reto de identidad y autenticación. Luego tenemos un reto de las relaciones humanas y la erosión de comunidades que está, ya creo que ya lo entendimos todos, que esto realmente está afectando mucho las tecnologías, esta parte. Luego vienen los retos relacionados con ética, moral, y luego cómo lo convertimos a leyes.
cambios culturales y en nuestro comportamiento cada vez también lo estamos entendiendo más y cada vez hay más consenso de que sí hay cambios en nuestro comportamiento y culturales traídos por las tecnologías, y eso ha derivado en impactos cognitivos y psicológicos. Entonces, pues primero inventamos tecnologías, después estas tecnologías nos reinventan a nosotros. ¿Y por qué es importante comentar estos temas? Alguien, no sé si está aquí, alguien que hizo un comentario en la primera o segunda sesión, ¿no? De por qué de pronto estábamos hablando de política y de todos estos temas, porque uno podría parecer ingeniero, ingeniera y creer que está muy separado de todas esas derivadas éticas, o caos a veces que se crean en nuestra sociedad por alguna tecnología, pero realmente estamos nosotros con cada línea de código que escribimos o con cada nuevo producto digital que lanzamos al mercado, pues estamos eh, activamente moldeando nuestra sociedad y estamos por entonces moldeando e inventando el futuro. Y dependiendo de cómo vayamos interactuando con esas tecnologías, vamos dando un voto explícito o tácito de estar ok o no con el mundo que estamos creando para nosotros mismos en el futuro, para las siguientes generaciones. Y por eso es importante saber qué estamos creando con cada tecla que picamos. Había alguien que levantó la mano, no sé si ya la bajó a propósito o se le bajó solita. Si, ya lo perdí, pero si quieres hablar, adelante, ¿eh? Antonio, eres tú, ¿verdad? Adelante. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, justamente el que comentó eso, la clase, fui yo, y era Sí. respecto a la ética, justamente, la posibilidad de poder eh, analizar éticamente todos los procesos de IA, ¿no? Más allá Ujú. de una compilación jurídica, un proceso jurídico, creo que es la ética lo Correcto. importante, un comité de ética internacional, ¿no? Así como un organismo tipo ONU, Me encanta. UNESCO, necesitamos un organismo ético Me encanta. jurídico, pues básicamente limitaría, ¿no? Pienso bastante, limitaría bastante la IA. Y uno Sí. ético, al contrario, la expandiría muchísimo. No, estoy de acuerdo, Antonio. En una sesión recordarás que hablamos justo cuando hablé de este libro de Mustafa Suliman, que prácticamente Suleiman está proponiendo eso que comentas, ¿no? O sea, como de, hoy estaría genial, así como lo hicimos una vez que apareció la bomba atómica, Ujú. y estaría genial organizarnos todo el mundo y llevar a cabo cooperación internacional para que no cualquiera pueda desarrollar armamento nuclear, y es algo tremendamente peligroso, ¿no? Entonces, argumenta que eso mismo tendríamos que hacer en este momento y si recordarás la conversación se fue alrededor de probablemente estamos en el momento, por lo menos de mi vida y del post Segunda Guerra Mundial seguramente, que más, no me quiero ir para atrás, pero por lo menos en mi vida, que más desdén hay por todos los ciudadanos del mundo alrededor de las instituciones públicas y de los organismos internacionales, ¿no? Y eso llegó a su cúspide con la llegada de Donald Trump. También la pandemia vino a mover muchísimo del enojo que tuvimos todos con autoridades diciéndonos cómo teníamos que vivir nuestras vidas. Y entonces ahorita hacer una invitación, Antonio, no me puedo imaginar en este clima político, geopolítico, a Donald Trump tomando la delantera y diciéndole al mundo que vamos a crear una nueva institución en Suiza, que va a determinar qué es ético y qué no es ético y le va a venir a poner reglas a Estados Unidos de qué puede hacer y qué no puede hacer. O sea, estamos en un momento donde, al contrario, yo creo que empieza a haber un mundo bipolar donde va a haber quien se alinea con Estados Unidos y habrá quien se alinea con China. Se escucha bien distópico ese mundo, Sí, nuclear. pero pareciera que el nuevo orden, en lugar de ser una ONU donde vamos todos a votar bien bonita onda, en realidad va a ser como, ¿estás en la cancha de Occidente o estás en la cancha de Oriente? Y ahí hay un poder hegemónico en Oriente y un poder hegemónico en Occidente, ¿no? Entonces, no quiero que eso suene devastador o pesimista en ese sentido, pero el comité
mundial de la ética de la tecnología me parece a mí que estaría súper divertido, pero inclusive, imagínense que sucediera eso, o sea, hagan el experimento mental. Órale, se convoca y Estados Unidos está dispuesto por primera vez en su historia a ceder poder y China igual y todos son buenos y lo que sea. Ya, vamos a asumir. ¿Qué sucede? Ok, el comité pues tiene que ser cuántas personas. ¿Cómo elegimos esas personas? Oye, pues que un representante por cada país. Nada más, simplemente imagínate que nos dieran voto a México y México a elegir a su diputado o a su congresista o a su representante de la ética de Caramba. la IA en la Asamblea Internacional. ¿A quién vamos a elegir? ¿Se imaginan cómo sería ese proceso de escoger una persona que va a representar el sentimiento ético Uf, de todos los 130 millones de mexicanos? O sea, se me hace así como de pronto si lo superdemocratizas sería caótico, entonces se recurriría como siempre a decir, bueno, hagamos un comité de expertos y expertas. Y eso entonces va a incluir a personas que van a estar muy desconectadas con la mayoría de los miles de millones de personas. Y de pronto, como ha sucedido, no sé si aquí, por ejemplo, alguien se ha preguntado alguna vez quién determina la tasa de interés. Y cuando te das cuenta, son un par de personas en una oficina votando si sube o si baja medio punto porcentual la tasa de interés en dado mes. Y es como que en qué momento le dimos poder a esas personas de determinar cuánto va a costar mi hipoteca, ¿no? Y por qué. No, la justificación es que son nuestros mejores, son nuestros expertos, son nuestros mejores economistas y con su conocimiento e intelecto toman la mejor decisión de cuánto tiene que pagar Mariano por su hipoteca, ¿no? Entonces, mi punto es, suena bien, pero estamos en un momento donde todos tenemos una crisis de confianza en estas instituciones de expertos, ¿no? Entonces, veamos a lo que nos vamos a enfrentar y mucho de esto, para no ser tan pesimistas, la verdad, mucho de esto sí podemos decidirlo a nivel país. Y es importante saber muchas de estas cosas porque ya hay regulaciones locales sobre cómo tratan países estos temas. Por ejemplo, autenticación. Aquí, si pueden ir votando en tiempo real, por ejemplo, y vean más o menos cómo ha votado aquí la comunidad. Debemos de poder crear más de un avatar o versión de nosotros mismos en el mundo digital. Fíjense cómo está aquí dividida la opinión, porque parece algo, creo yo, inocuo. Parece algo que, ¿por qué no voy a poder crear una cuenta de Facebook o de Twitter que no esté ligada a mi nombre y a mi identidad? Como que pues, todo el mundo lo ha hecho, y no pareciera algo malo. Sin embargo, evidencia muestra que nosotros, los humanos, en el anonimato, nos comportamos de manera muy distinta a que si ponemos de frente nuestra identidad. Entonces, el anonimato ha sido causa de acusaciones falsas, fake news, comportamientos hostiles y hostigamientos en línea porque no está la persona con su nombre y con su identidad siendo responsable de sus actos, ¿no? Entonces, aquí fíjense cómo está dividido el voto y esto es algo que podríamos fácilmente regular si nos los propusiéramos como país. Oye, no puede haber identidades digitales que no estén ligadas a la persona. Si tú no puedes verificar que eres una persona real, no puedes tener una identidad en Internet. De pronto es como que, y vienen las siguientes preguntas, oye, suena muy bien, pero yo también no quiero que el gobierno, sí, que quien va a regular esto, sepa todo donde yo voy haciendo. Yo a veces creo una cuenta diferente porque no quiero que me estén siguiendo a mí el gobierno. O sea, como que nos creamos estas ideas de un gobierno totalitario que claramente existe el riesgo de darle demasiado poder a cualquier estado y volviéndose un estado autoritario. Pero mi punto es, vean esta pregunta que pareciera de juego, ¿no? Tener más de un avatar o más de una identidad digital. De pronto la votación está en esta comunidad de Highbridge, Michi Micha. Y yo creo que si esto lo llevas también afuera de la comunidad de Highbridge, lo llevas al mundo, a lo mejor se va a parecer la votación, ¿no? Como que vemos ventajas y desventajas de una identidad única. Eh, Vendría ustedes de manera como
como ingenieros de forma técnica, pues pueden empezar a pensar en muchísimas formas de resolver el tema de una identidad única digital. Está, por ejemplo, la apuesta de a lo mejor ligarlo a los biométricos. En fin, una gran pregunta. Vean cómo ni siquiera en esta nos podemos poner de acuerdo. Ahorita que preguntabas tú, Antonio, oye, esta comisión de ética y demás, bueno, aquí con una pregunta tan fundamental está dividido 50 y 50. Quiere decir aquí a lo mejor que puede haber dos, tres, cuatro, cinco derivadas de preguntas éticas que por haber contestado diferente esta pregunta fundamental nos lleva a respuestas de visiones éticas muy distintas en el mundo digital, ¿no? Claro. Este, Bruno pone aquí, yo votaré indeciso, correcto. Entonces, esto es buena pregunta, Bruno. Me gusta que seas indeciso porque a lo mejor llévatela y piénsala los próximos días y de pronto decir, oye, estamos dispuestos. O sea, aquí pierdes libertad, sí. O sea, de pronto ya no voy a poder navegar sin dejar rastro de que fui yo en el Internet, como en todo. Está bien, pues eso tiene un costo. ¿Cuál sería el beneficio? Bueno, cuando haya ciberataques, cuando haya malos comportamientos digitales, pues va a haber más fácilmente, se va a poder encontrar a quiénes son los que lo están usando, porque quiénes están haciendo sus ataques, porque vamos a tener confianza de que todos los usuarios de Internet están de alguna forma autenticados como personas reales, ¿no? Hay ya una propuesta muy seria viniendo inclusive de Silicon Valley en Estados Unidos, que todos los modelos de inteligencia artificial requieran el KYC, que es el Know Your Customer, que es otra forma de decir autenticación de si Osvaldo va a usar un modelo de inteligencia artificial, que se sepa que es Osvaldo de carne y hueso con RFC y CURP tal y dirección tal quien está haciendo uso de ese modelo de inteligencia artificial de esa manera. Y eso viniendo ya de Silicon Valley y de personas que son hasta cierto punto la mayoría libertarias. Entonces, ahí les dejo ese tema. Y bueno, esto hoy hoy podremos soportar un poco bueno, sí hay cosas malas a la hora de simular identidades, pero como no me ha pasado a mí o no es nada muy grave todavía, pero piensen que estamos probablemente demandando un mundo digital todavía más inmersivo, ¿sí? Hoy en día, para los que, por ejemplo, tenemos hijos, pues de pronto ya estamos preocupados con cómo están surfeando, con quién están hablando y todo eso. Ahorita no es peligroso, pero se queda en mensajes. Imagínense un mundo más inmersivo donde puedas convivir de una manera más virtual, pero más real con personas y que detrás de un avatar de la edad de mi hijo esté detrás una persona que no es. O de pronto nos puede empezar a incomodar más el hecho de que no existan avatares o identidades digitales alternas, ¿no? Entonces eso lo dejo para pensar. El valor de las relaciones humanas. Aquí la encuesta. ¿Qué les parece esta pregunta? Es difícil, o afirmación, perdón. Es difícil empatizar con personas con las que no tenemos contacto directo, físico. Y aquí otra vez, fíjense, está casi 50-50 las, las votaciones. Si lo tienen ahí, no duden en votar. ¿Sale? Y aquí el tema es, mientras más vayamos metiéndonos más bien, digitalizando más de nuestras experiencias humanas, ¿qué implicaciones va a tener eso para nuestras ideas sobre la confianza, sobre la intimidad, sobre la empatía? ¿No? Y aquí hay, todo esto es respuesta a varios estudios, no que sean concluyentes para nada, ¿no? Pero hay varios argumentos que dicen que si no convivimos directamente con personas o mientras más lejanas se sienten ciertas personas o ciertas comunidades, menos empatía podemos sentir por estas personas, ¿no? Y entonces las tecnologías digitales pretenden cada vez más quitarnos los espacios de contacto físico, este, y ahí sería otro tema a tratar. Ética, moral y derecho. Vean esta pregunta.
Las reglas y valores que nos rigen en el mundo físico deberían ser las mismas que nos rigen en el metaverso, o llamemos en el mundo digital, ¿no? Y puse metaverso porque Zuckerberg nos vendió la idea de que eventualmente nos íbamos a poner estas gafas y yo iba a poder convivir con Aldo a distancia, pero como si estuviera ahí con Aldo en su sala, ¿no? Y de pronto entonces, como yo me comporto con Aldo o con cualquier persona en ese mundo virtual, debería llevar las mismas reglas y valores que el mundo físico. ¿Qué opinan? Aquí sí hay más a favor que en contra, pero aún así casi una tercera parte está diciendo que en contra, que sí puede haber un código de ética, un código de valores distinto en el mundo virtual. Lo cual, otra vez, Antonio, tú que querías el comité de la ética, imagínate, aquí está en esta comunidad de Hybrid dividido esta pregunta tan fundamental, porque si te votamos a ti, Antonio, pregunta rapidísima, Antonio. ¿Tú estás a favor o en contra de esta pregunta en Totalmente en contra, particular? Tú estás en contra. O totalmente en sea, contra. tú Sí, dices, claro. debe haber un código ético y de valores distinto en el mundo virtual. Entonces, imagínate que tú eres el representante de la ética en el mundo de la IA de México y aquí Uf, mismo estás viendo que el 62% están en están a contra favor. de tu visión Sí, ética, ¿no? claro, no. Entonces vas a ir y no vas a representar al 62%, vas a estar representando a la minoría en este caso en particular, ¿no? Entonces, vean, sin embargo, yo aquí traigo, yo personalmente, no que importe mucho mi opinión, creo que me empiezo a inclinar a estar a favor de que tiene que ser el mismo código, tu código ético, opino, se tiene que extrapolar a cualquier mundo virtual en el que tú interactúes, ¿no? Y aquí me llama la atención este código de éticas para el metaverso que saca un think tank que está para ética aplicada de Marcula, el Marcula Center. Marcula es otro de los fundadores de Apple, está en Silicon Valley, y me encantó a mí este código de ética para el metaverso, para lo nuevo. Y vean qué es el código de ética, lo que incluye. Un número uno, ser respetuoso. Número dos, di la verdad. Número tres, no hagas daño. Número cuatro, muestra empatía, concern, ¿no? Número cinco, sé bueno. Seis, muestra tolerancia. Siete, respeta la privacidad. O sea, esto puede ser un código de ética antes de la invención de la computadora. Aquí no, o sea, aquí no hay nada nuevo. Esto parece un código de ética de cualquier escuela del siglo XIX, o de cualquier momento en el que hemos interactuado como humanos. Entonces, no sé si se hizo de manera intencional como ser tan obvio como, y lo que estaba como argumentando aquí este instituto es no manches, si vamos a vivir en el mundo digital, se tiene que extrapolar el código de ética, ¿no? No tenemos que inventar nuevos valores para el mundo digital, son los mismos, son los valores humanos, pero aún así, como aquí lo comentan 36%, o Antonio, no todo es tan fácil, o sea, todo el mundo tendrá su opinión de dónde se pueden matizar algunos asuntos. Cambios culturales y de comportamiento. Pregunta y encuesta. ¿Consideras que tu comportamiento cambia cuando estás en espacios virtuales? Aquí piense como el 70% de la comunidad aceptamos que sí. Aquí, mira, estoy viendo que está votando gente en tiempo real más hacia el sí. Y esto lo sentimos el 70% de la comunidad de Highbridge, pero hay estudios que demuestran que es cierto para casi todas las personas, ¿sí? Los ambientes virtuales traen otro tipo de sesgos, y esto es para bien y para mal, ¿eh? No necesariamente quiere decir esto que en un espacio virtual sacas lo peor de ti. También podrías sacar algo mejor de ti. Tú podrías ser, por ejemplo, una persona muy introvertida en espacios físicos y de pronto en espacios virtuales es una persona extrovertida, que por cierto he visto que le pasa mucho a personas como yo que trabajan en esta industria, donde en círculos virtuales a lo mejor somos más extrovertidos, ¿no? ¿Consideras que las experiencias que vives en el mundo digital, o sea, en redes sociales, videojuegos, etcétera, cambian la forma en la que te relacionas con el mundo real? Aquí también la mayoría dice que sí, el 23% dice que no,
Y aquí sí hay, Bruno, una intermedia, ¿no? De que no lo he pensado lo suficiente como para contestar. Esta sí hay, por lo que yo he estudiado, pero me tengo que actualizar, esta sí hay evidencia encontrada y mixta. Porque, por ejemplo, sí hay evidencia contundente, por lo que he leído, sobre, por ejemplo, daba mucho en los 80s, 90s que empezaban los videojuegos, los primeros videojuegos muy violentos y explícitos. Estaba este miedo de que esa violencia en los videojuegos se iba a venir al mundo real. Y hay varios estudios que demuestran que no es el caso, ¿no? Que no por jugar videojuegos violentos convierten a la persona en una persona violenta. Este, pero como en todo, ¿no? Puedes encontrar evidencia de ambos lados, ¿no? Sin embargo, ya todo lo que tiene que ver con redes sociales es muy reciente. La, es muy reciente la evidencia científica y contundente porque realmente son bastante nuevas las redes sociales. Por ejemplo, la adicción a las redes sociales es muy nuevo, son muy nuevos estos algoritmos. Sí, a lo mucho tendrán 10, 12 años, entonces el impacto cognitivo pues lo estamos empezando a vivir hasta ahora y hasta ahora puedes empezar a hacer pruebas aleatorias y tener variables de control y todo eso. Entonces yo creo que se nos vienen varios años de encontrar evidencia de esto. Sin embargo, o sea, aquí el 62% estamos votando que sí, es porque todos lo sospechamos enormemente, ¿sí? O sea, como que no necesitamos que nos venga a decir Harvard o una de estas que encontraron un super estudio o evidencia de esto, como que todos sabemos que si me clavo 4 horas en TikTok, hermano, amanezco medio deprimido. O sea, como que todos lo hemos vivido, ¿no? Entonces, va a estar interesante esto cómo lo vamos a tratar. Y ahora, voy un poquito rápido para cerrar bien la sesión. Impactos cognitivos y psicológicos, si esto fuera cierto y empieza a haber evidencia, por ejemplo, algo que se cita muchísimo es el aumento de las personas que se autodenominan en un estado de depresión, por ejemplo. Y va en aumento las cifras, ¿no? Últimamente se ha estado ligando mucho esto a redes sociales, a inmersión tecnológica, pero también hay otras personas que están argumentando que no es concluyente la información y que hay una correlación, no implica una causalidad. O sea, hay quienes te dicen el aumento en la depresión o en personas declarándose en depresión puede ser un aumento, por ejemplo, de la pedagogía que ha habido en el mundo en los últimos 10, 15 años sobre entenderte o preguntarte si estás en depresión. Entonces eres más propenso a que si te preguntan decir, chance si estoy en una depresión, que hace 50 años, como no nadie sabía lo que eso era o había un estigma social enorme de decir estoy deprimido, nadie lo decía. Entonces, si hay un aumento en personas declaradas en depresión, no hay, sin embargo, evidencia contundente a que está ligado a el uso de las redes sociales. Otra vez, como que todos, que no hay evidencia contundente, no quiere decir que no lo sospechemos todos de que a lo mejor sí hay algo ahí, ¿no? Entonces, y hay otros, digamos, problemas cognitivos y psicológicos que producen, que podrían llegar a producir las redes sociales, no nada más depresión, ansiedad, sino otros desórdenes mentales. Y vean la encuesta, la última pregunta es si consideran ustedes que el gobierno debería de invertir, perdón, debería de intervenir en determinar cómo usamos las redes sociales. Y aquí, aunque la mayoría, fíjense, aunque la mayoría votó que el comportamiento cambia con las redes sociales y la mayoría votó que sí ven cómo afectan las tecnologías sus relaciones en el mundo real, aunque la mayoría votó sí y sí, la mayoría vota aquí que no. O sea, sí sospecho que me hacen mal o que nos hacen mal, pero ni de chiste que me venga a decir el gobierno qué hacer, ¿no? Lo cual es curioso. Y otro punto, Antonio, al Comité de la Ética sobre la IA y tecnologías digitales, de pronto ve todo el ruido que se genera con preguntas bien básicas. Ahora imagínate si te vas a los específicos, ¿no? Y esta es bien interesante porque pues, obviamente nos incomodaría a todo el mundo que pues, se pasara una ley ahorita, la ley
una ley de Claudia Sheinbaum limitándonos a todos tener nada más 15 minutos en redes sociales. Y después de 15 minutos, ¡pum! O sea, un satélite te bloquea el teléfono, ya no puedes. O sea, vamos a decir como de, como, o sea, ¿cómo crees que le va, o sea, que le va a ceder ese poder al gobierno que esté diciéndome qué voy a ver y qué no voy a ver? ¿No? Al mismo tiempo, todos decimos, ah, caray, creo que sí es malo para mis hijos y para mí y todo eso, pero vean cómo es esa tensión donde eh, no estamos tan cómodos cediendo libertades, más cuando vemos que tienen mucho que ver con algo que ya es tan íntimo como nuestra inmersión en las tecnologías digitales. Muy bien, al cerebro le gusta el peligro, correcto. Aquí yo luego les comento, pero yo muy recientemente, eso ya es a título muy personal, muy recientemente me convencí. Yo antes estaba más alrededor de para niños y menores de edad, yo le echaba más el rollo como a las familias, es decir, que eso es un tema que las familias lo regulen, ¿no? O sea, pero de pronto me empiezo a convencer cada vez más que estos algoritmos rebasan la autoridad de la familia, rebasan los mecanismos de regulación que tienen las familias, papá y mamá, para regular lo que está haciendo el niño. Y ya no estoy personalmente, esto no es de Highbridge ni mucho menos, pero personalmente todo lo que pasó en Australia, donde ya y ya está la regulación para que no puedan menores de 16 años tener cuentas de redes sociales. De pronto eso me pareció demasiado, hace un año que se empezó a hablar eso, me pareció demasiado radical. Hoy en día ya pensaría yo en darle dos o tres miradas antes. La nueva película de Toy Story, la Toy Story 5, va a estar divertidísima porque creo que toca este tema. No sé si han visto el corto, pero es los juguetes que siempre están en crisis. Ahora es el enemigo ahora va a ser el iPad, ¿no? O sea, Contra la tablet, ¿no? contra la tableta, ¿no? Que los niños ya no quieren hacer nada más que estar con la tableta y entonces, pues no sé, eso no siento que es algo positivo, pero eso ya se nota personal. Oigan, pues llegamos al fin de este curso. La siguiente clase, Futuros Posibles 2, muchos de los temas que tocamos se tocarán con mayor profundidad, se hablará de ética de manera más profunda, además de que si la vuelve a dar, cuando les toque a ustedes, mi colega Tatiana es filósofa de formación, entonces esos temas se tocan de manera más profesional y profunda. Y pues nada, espero yo este haya sido un espacio interesante, sobre todo que hayamos cumplido, espero haber cumplido con el objetivo principal que recordarán era analizar, mover los músculos para el análisis crítico. Y para eso puse puras preguntas provocadoras y comentarios que a veces seguramente se fueron con la idea de que estaba diciendo ese idiota, eso se me pareció estaba absurdo y demás, pero era justamente para pensar en, oye, si esto sucediera, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la segunda, tercera, cuarta derivada, no? Eh, y nada, sobre todo desde Highbridge y a título personal, entender y seamos muy responsables con cada tecnología que adoptamos, con cada producto digital que lanzamos, con cada línea de código que escribimos. A veces estar en el mundo digital pareciera que no tiene grandes implicaciones en el mundo físico porque vemos carreteras y vemos puentes y vemos todo. Y lo que nos han demostrado los últimos 15 años es que han sido más fuertes en términos de cambios en la sociedad, las fuerzas que se están moviendo en la frontera digital, que lo que puedes empujar o no empujar con las manos. Entonces, creemos, seamos responsables de lo que creamos y los invito también a que entre todos, como nos dice Suleiman, todos estar informados de estos temas. Ya no son temas para los geeks nada más, son temas que ya son muy políticos y ya nos van a empezar a quejar. Hay que poner a los diputados que les pagamos todos a chambear y decir, oye hermano, estás ahí como queriendo regular pura cosa que ya es como del siglo XV, y mejor esto ya está afectando mi vida y esto ya está afectando a vida de mis hijos y los jóvenes y lo que fuera, y entonces estar más enterado de todo esto sin caer en consumimos mucho contenido a veces de TikToks y demás, que son padrísimos, pero que también crean demasiado a veces alarmismo, ¿no? Porque si yo me quiero volver viral, digo cualquier cosa súper alarmante y bordeando en fake news en TikTok y eso produce clics y likes y a veces nos puede mover nuestro juicio. Entonces, eso es el propósito de este curso. Espero lo hayan disfrutado. Gracias por los comentarios.
las corazones y demás. Nos vemos en webinar, nos vemos en sesiones y que sigan avanzando con éxito en sus carreras. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Hasta luego. Bye, Hasta bye. luego, gracias.